o tenemos que empezar hablando de un sonado caso ocurrido el 11 de septiembre de 2019. ¿Dónde fue esto? En la costanera de Asunción. La fuga del supuesto capo narcotraficante Jorge Teófilo Zamudio alias Zamora. Una fuga que fue preparada con mucho tiempo y que tuvo que tener mucha logística y apoyo también para el efecto. Y eso hoy lo describió la Fiscalía cuando presentó el alegato correspondiente para los acusados en esta causa, que son un total de 10 los que están siendo sometidos a juicio oral y público. Acaba de terminar la audiencia del día de hoy, la penúltima ya, que tiene que ver con el caso de la fuga de Jorge Teófilo Zamora, y hay un pedido que, como está marcando ABC Digital, de penas de 3 a 28 años de cárcel para 10 acusados. Los fiscales Carlos Alejandro Cardoso y Alicia Saprissa presentaron los alegatos correspondientes, y muy interesante, por cierto, porque permite conocer todo lo que se realizó, todo lo que se planificó y cómo se ejecutó la fuga de Jorge Teófilo Zamudio, y con un componente muy especial. Y lo más grave, por cierto, el asesinato de un policía. Estamos hablando de Félix Ferrari. Ya decimos y adelantamos, y esto lo vamos a ir desarrollando, entre los acusados está nada menos que un exdirector de cárcel y 2 guardias cárceles. Bueno, vamos a empezar entonces explicando cuáles fueron los alegatos que formularon los fiscales Cardoso y Saprissa de la Unidad de Crimen Organizado, y que tiene que ver en la primera parte de su exposición con quienes fueron los responsables directos de la fuga, quienes ejecutaron la liberación y, sobre todo, quienes pudieron haber matado a el comisario Ferrari. En estos alegatos, y tengo que agregarle también al fiscal Cristian Ortiz, que está participando de esta audiencia, en estos alegatos marcan que los fiscales pidieron 28 años de cárcel para Rodi David Almeida Ibarra, Héctor Ramón Lazarte Argüello y Freddy Esteban González Núñez. ¿Por qué pidieron 28 años de cárcel para ellos? Porque para la Fiscalía estas 3 personas tuvieron participación directa en el rescate de Zamora, porque estas 3 personas estaban en la camioneta Toyota Fortuner blanca, que fue la que impactó contra la patrullera policial guiada por el comisario Félix Ferrari, a quien luego dispararon y asesinaron. Esto ocurrió en plena fuga, allí en la costanera, ya cerca, en la zona de Costanera Norte, ya cerca del camino que llevaba a Trinidad en aquel entonces. En tanto que para Cristian Alexis Collar Saavedra, el Ministerio Público solicitó una condena de 24 años de cárcel. Collar Saavedra es considerado cómplice de los 3 primeros y habría facilitado la huida de los integrantes de la organización criminal que llevó a cabo el rescate de Jorge Zamora. Collar fue clave en esto, porque en minutos liberaron a Zamora, y Collar actuó para lograr que esa fuga se capitalice. Por eso es que están pidiendo también 24 años de cárcel para él. Para otras personas hay pedido de penas menores en comparación a las que estábamos viendo, pero también hay implicancia en el hecho por parte de estas personas. Estamos hablando de César Andrés Almeida Ibarra y Edgar Espinosa Cuevas, para quienes se pidió 6 años de cárcel. Además, se pidió 5 años de cárcel. ¿Para quién? Para el exdirector del penal de Emboscada, Juan Carlos Irala. 4 años de prisión para el guardia cárcel José María, o para los guardias cárcel, no, para el guardia cárcel, no, en realidad es uno solo, José María Gómez. Así como también se pidió 4 años de prisión para William Donato Urquat Maluz. Y por último, 3 años de prisión de libertad, de privación de libertad, digo bien, para el también agente penitenciario. Ahí está el otro, Ángel Manuel María Cuevas Rojas. ¿Por qué los terminan acusando? ¿Cuáles son los delitos que están formulando? Porque acá es muy importante y esto se va a resolver mañana. Homicidio doloso, frustración de la persecución y ejecución penal, coacción grave, asociación criminal, fabricación ilícita
y de tentación son los delitos que están acusando los 3 fiscales de crimen organizado. Para el exdirector de Emboscada, Juan Carlos Irala, y los 2 guardiacárceles, Ángel Cuevas y José María Gómez, los acusan por los hechos punibles de frustración de la persecución y ejecución penal, así como por liberación de presos y realización del hecho por parte de funcionarios. En el caso del procesado Juan Carlos Irala, el exdirector, ¿qué es lo que dice la Fiscalía? Él era el responsable del penal de Emboscada. Tenía la obligación en ese carácter de solicitar para el traslado de un preso de esa envergadura, porque a Zamora lo estaban procesando por narcotráfico. Tenía la obligación de solicitar apoyo de agentes del Grupo Especial de Operaciones de la Senat u otro organismo de relevancia para acompañar al traslado de ese interno. Y acá hay un detalle muy interesante que también marca la Fiscalía con relación a la responsabilidad del exdirector de la cárcel de Emboscada. Se corroboró que él mismo en ocasiones anteriores había remitido notas solicitando el acompañamiento y cobertura de equipos tácticos para el traslado de Zamora y otros internos considerados de alta peligrosidad, algo que no hizo el día que ocurrió la fuga de Zamora y que le costó la vida a Félix Ferrari, el jefe policial. En cuanto al guardia Ángel María Cuevas Rojas, los fiscales señalaron que el custodio le entregó a Jorge Zamudio, Zamora, obviamente, alias Zamora, un teléfono celular mientras se encontraba en el retén del Palacio de Justicia de Asunción. Es decir, mientras aguardaba la realización de una audiencia, que dicho sea de paso, no se concretó porque se suspendió. Así también, Cuevas Rojas habría posibilitado que Zamora permanezca sin esposas. Y esto los fiscales lo evidenciaron con la exhibición de imágenes del circuito cerrado. Es decir, ustedes ven que cualquier persona que está procesada va esposada hasta la cárcel, va esposada hasta la sede donde se va a realizar el juicio oral y público. Esto no ocurrió con Zamora mientras estaba aguardando esa situación, el hecho de que lo convoquen a la audiencia. Él estaba sin esposas ahí en la sede del Poder Judicial. El otro guardia, José Gómez, tras consumarse el rescate de Zamora, fue a ocultarse a una vivienda ubicada frente al mismo sitio donde fue impactada la patrullera del comisario Ferrari. ¿Por qué se fue ahí? Porque intentó ocultar el celular que tenía Zamora, pero fue descubierto por la dueña de casa, que alertó a la policía y lo apresó allí mismo. Esa es otra de las responsabilidades que está estableciendo Fiscalía en este caso. ¿Cuáles son las responsabilidades? Y acá tenemos que seguir con la explicación que da Fiscalía o que dio Fiscalía en sus alegatos durante la tarde de hoy. Porque la explicación que dio Fiscalía es la culminación de una investigación extensa que realizaron sobre este caso. Y en ese contexto, los fiscales Alicia Saprissa, Cristian Ortiz y Alejandro Cardoso, sostienen que Rodney Almeida, Héctor Lazarte y Freddy González tuvieron participación directa en la interceptación de la comitiva y el homicidio del comisario Luis Ferrari, cuya patrullera acusó un total de 29 impactos de bala y el jefe policial murió a causa de un proyectil 7.62 compatible con fusil AK-47. Desde la Fiscalía alegaron que estas 3 personas se encontraban en una camioneta Toyota Fortuner blanca que en la salida de la avenida Costanera y a la altura de la subestratégica de la Ande impactó contra el móvil policial. La Toyota terminó averiada en su tren delantero, imposibilitando así la fuga. Por eso bajaron de ese vehículo Almeida, Lazarte y González y dispararon contra el vehículo policial, y uno de esos disparos termina acabando con la vida del comisario Ferrari. Todo esto quedó reflejado en estas imágenes que estamos viendo, porque estos circuitos de seguridad también fueron claves para el efecto. Pero lo más importante fue que mediante las huellas levantadas en el vehículo de esa camioneta, permitió identificar a los que estaban en ese rodado, que fue clave también para la fuga de Zamora. En el caso de Rodney Almeida también se pudo probar que él mismo alquiló una vivienda en una zona del Club Internacional de Tenis, lo cual implica que esa vivienda fue utilizada para
la preparación de la fuga, así como también para que algunos de sus integrantes se terminen ocultando en ese lugar tras el hecho ocurrido el 11 de septiembre de 2019. En la zona de Santísima Trinidad, ahí cerquita de donde ocurrió el atentado, también alquilaron otra vivienda.